que se ha encantado, o sea, que se ha cruzado también, pero que parta de otra posición. Yo puedo estar trabajando desde aquí, desde esta posición, él va boca abajo. Si puede. Ahora. ¿De acuerdo? Esta sería la posición. ¿Cómo tendrías que? Si te vas de espaldas como al otro lado, pues ya te quedas tocado, ya me lo pones muy fácil. Tú eres un tío ¿de acuerdo? Vale. Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar un cruzado, pero partiendo desde otra técnica. Entonces, yo estoy trabajando desde esta posición, aquí, busco aquí, engancho la pierna. Esto lo hago despacio, eso es solo para que veáis un poquito. Esto es para que veáis un poquito que la lucha es muy compleja. No, esto es así a la primera. Yo aquí trabajaría una técnica que yo le buscaría el espalda. Entonces yo lo que hago es seguir cruzando sus piernas. Trabajo aquí y ahora yo cambio. Con la pierna la cargo. La mano y voy a enganchar la pierna. Yo esta técnica haría esto. Tocado. Ahora él va a defender hacia el otro lado, hacia abajo. Ya no le puedo levantar. ¿Qué hago? Junto mis rodillas. Él está esperando que le defienda el tocado y las piernas me las ha dejado. Esto lo vamos a hacer muy despacio. Solamente es una especie de combinación para llegar ahí. Uno, esta pierna que está por debajo pasa por arriba. Fijaros cómo yo sigo cargando con mi modo. ¿Lo veis ahí? ¿Cómo lo estoy cargando? Entonces, esta pierna se la paso por encima de la rodilla. Paso un muñeco, pero yo siempre le cargo. La trae un poquito hacia mí y engancho. Si él se queda aquí, yo busco. Tocado. Ahora, si él va boca abajo, me lo está dejando. Junto las rodillas, sin pasar. No paso. Ahí. Esta mano la voy a apoyar y con la derecha cojo el chutodín. Y así sigo. Y otra vez, esto ya es un poquito más complicado, chicos. ¿Vale? Una mano por fuera, otra por dentro. Ahí. Cambio. Ahí. Fíjate cómo ya se ha cruzado. Y cambio. Venga, vamos.